El principal objetivo del gobierno de Javier Milei es destruir la inflación y llevarla lo más pronto posible a niveles internacionales, es decir, a niveles de solo un dígito anual. ¿Es posible hacer esto sin que la actividad económica se destruya? Hoy analizamos este tema y el impacto sobre nuestro dinero e inversiones, y al final te voy a compartir algunas alternativas de inversión que me parece que son atractivas para este contexto, así que no te pierdas el video. Pero antes, déjame tu opinión, si esto es posible, si crees que se puede bajar la inflación sin recesión. Poné tu punto de vista en la parte de comentarios. Empecemos. El miércoles pasado conocimos el índice de inflación del mes de enero, que llegó al 20,6%. El INDEC informó que el índice de precios al consumidor, IPC, marcó una desaceleración respecto al pico de diciembre, que había llegado, acordate, a 25,5%, que fue un nivel altísimo. Todavía es muy pronto para ratificar que se está desacelerando la inflación, pero no hay dudas que el gobierno está haciendo todo lo posible para recorrer el difícil camino de la baja de la inflación. Principalmente está dejando de emitir pesos, ya que el Banco Central no emite más pesos para financiar el gasto excesivo del Estado. De hecho, durante enero pasado hubo equilibrio fiscal, es decir, todos los ingresos del Estado fueron suficientes para pagar todos los gastos. Esto no quiere decir que el Banco Central no emita pesos, ya que tiene que pagar intereses de los pasivos remunerados del Banco Central, que no queda otra que pagarlos con emisión, pero esta deuda también está bajando en términos relativos, ya que la tasa que devenga está por debajo de la tasa de inflación, y además porque el gobierno está transfiriendo lentamente esa deuda del Banco Central al Tesoro a plazos más largos. Pero más allá de que esto sea un proceso, lo concreto es que hay cada vez menos pesos en circulación. Y esto tiene un efecto muy doloroso pero inevitable, que es que la actividad económica baja muy fuerte. Como hay menos pesos en la calle disponibles, hay menos transacciones, por lo tanto las empresas y comercios venden menos. Y eso ya lo podemos ver muy claro en todas las estadísticas. La consultora económica INVEC comentaba lo siguiente en su último reporte. Volviendo al primer mes del año, todos los datos disponibles, en particular aquellos relacionados al mercado interno, evidencian un notable deterioro no solo en términos anuales, sino también versus el comportamiento de diciembre. El patentamiento de autos lidera la caída con una variación del 33% anual y un 6% mensual. Las ventas minoristas bajan un 25,5% anual y 18% mensual. La construcción un 28% anual y un 17% mensual. También se redujo un 20% el despacho de cemento, 19% las motos, 16% la producción de autos. Por último, los impuestos nacionales ligados a la actividad cayeron entre un 15 y un 25% real, guarismos muchos peores de los del último mes del 2023. Y en el siguiente cuadro podemos ver el detalle de esta fuerte recesión. ¿Era esto inevitable o se podía haber evitado? Bueno, la teoría económica te muestra que es casi imposible evitar este proceso para países que están en una situación similar a la Argentina a comienzos de diciembre del año pasado. Recordemos que el ex ministro de Economía, Sergio Massa, emitió billones de pesos para intentar ganar las elecciones presidenciales del año pasado, y que esto provocó que haya un déficit total, sumado el Estado y el Banco Central, del 15% del PBI. Esto no es ni más ni menos que un festival de impresión de pesos, ya que la Argentina hace tiempo que no puede emitir deuda porque nadie le cree, entonces no le queda otra al gobierno de emitir pesos. En base a esto, el destino que estábamos yendo era hacia una hiperinflación. Con el brusco cambio de la política económica de Milei, que implicó bajar muy fuerte el gasto público y gracias a esto reducir la emisión, se intentó evitar la hiperinflación y gradualmente empezar a recorrer el camino de la baja de la inflación. Pero esto inevitablemente iba a implicar que primero iba a subir la inflación, ya que el primer paso de este proceso implica liberar los precios, entre ellos el precio del dólar y el resto de los productos y servicios que tenían precios máximos, como por ejemplo el precio de la nafta, de las obras sociales, de las comunicaciones, entre muchos otros rubros que vieron subir muy fuerte los precios durante los últimos meses. Como podemos ver en este cuadro, la inflación de diciembre y enero se disparó. Estamos recién recorriendo los primeros pasos del proceso de sinceramiento de precios, que seguramente lleve varios meses más hasta tanto los precios alcancen sus precios de equilibrio. Durante estos meses la inflación continuará alta y la actividad baja. Pero esto no solo pasa en la Argentina, pasa igual en todos los países del mundo que recorren el mismo camino de intentar bajar una inflación alta. El gran economista y premio Nobel
Milton Friedman explicó muy bien este proceso en un video que describe cómo hizo Japón para bajar la inflación en el año 1973. El video es impresionante por los parecidos de la situación argentina actual y podés verlo completo, dura solo 2 minutos a continuación. En 1973, las amas de casa japonesas que iban al mercado se enfrentaban con un hecho desagradable. El dinero en sus carteras parecía estar perdiendo su valor. Los precios estaban comenzando a elevarse a medida que la tremenda historia de la inflación nuevamente comenzaba a desarrollarse. El gobierno japonés sabía qué hacer. Lo que es más, estaba preparado para hacerlo. Cuando todo terminó, los economistas pudieron registrar con toda precisión lo que había ocurrido. En 1971, la cantidad de dinero comenzó a crecer con mayor rapidez. Como siempre sucede, la inflación no fue afectada por un tiempo, pero a fines de 1972 comenzó a responder. A principios de 1973 el gobierno reaccionó, comenzó a reducir el crecimiento monetario, pero la inflación continuó creciendo durante un tiempo. La reacción diferida hizo que 1973 fuera un año de recesión muy duro. La inflación solo se detuvo cuando el gobierno demostró su determinación de mantener controlado el crecimiento monetario. Demoró 5 años para extraer a la inflación del sistema. El Japón había logrado una estabilidad relativa. Desgraciadamente, no hay manera de evitar el difícil camino que debieron seguir los japoneses antes de lograr tanto una inflación baja como una sana economía. Primero tuvieron que vivir una recesión hasta que un lento crecimiento monetario tuvo su efecto diferido sobre la inflación. La inflación es igual al alcoholismo. En ambos casos, cuando usted comienza a beber o cuando usted comienza a imprimir demasiado dinero, los efectos buenos vienen primero y los efectos malos llegan más tarde. Por eso en ambos casos existe una fuerte tentación a exagerarlo, beber demasiado e imprimir demasiado dinero. Cuando llega la cura es todo lo contrario. Cuando usted deja de beber o cuando usted deja de imprimir dinero, los malos efectos llegan primero y los buenos efectos llegan más tarde. Por eso es tan difícil persistir con la cura. Entonces, resumiendo, los puntos fundamentales del video que estaba buenísimo. Los consumidores japoneses en 1973 empezaron a sentir que su dinero perdía valor. Y en 1971, decía Friedman, la cantidad de dinero empezó a aumentar en rapidez, pero la inflación no fue afectada por un tiempo. Recién a fines de 1972 se empezó a sufrir esto muy fuerte. Entonces, en 1973 el gobierno reaccionó y comenzó a reducir la emisión monetaria. Ese año fue un año de mucha recesión para Japón y el país demoró 5 años para extraer la inflación de Japón. Es que no hay manera, decía Friedman, de evitar esto sin pasar por una recesión que después desemboque en una inflación baja con una economía sana. Entonces primero tuvo que pasar por una recesión para después ver bajar la inflación, decía Friedman. Pero lo más lindo del ejemplo que pone Friedman, en mi opinión, es el ejemplo que pone, que me parece que es muy interesante. Dice, la inflación es igual al alcoholismo. Cuando usted comienza a beber o cuando usted comienza a imprimir demasiado dinero, los efectos buenos vienen primero y los efectos malos llegan más tarde. Por eso en ambos casos existe una tentación a exagerarlo. Tenemos tendencia a beber demasiado o a imprimir demasiado dinero. Y cuando llega la cura es todo lo contrario. Cuando usted deja de beber, los malos efectos llegan primero y los buenos efectos llegan más tarde. Por eso es tan difícil persistir en la cura, es tan difícil persistir en el camino. Dejar de emitir dinero es tan difícil como para un alcohólico dejar de tomar alcohol. Es un vicio muy difícil de controlar. Y ahora estamos pasando los primeros meses de esa abstinencia y son los más duros. Si podemos pasar estos primeros meses muy duros, luego las cosas tendrían que empezar a ser menos complicadas gradualmente. Y por suerte, la economía y la ciencia económica han avanzado mucho en estos casi 60 años desde que Friedman grabó este video. Hoy hay formas para que este proceso no dure 5 años como duró en Japón, sino que sea muchísimo más rápido. La primera herramienta que tiene Milei a su disposición es la dolarización. Es un atajo, es una herramienta que por un lado va a buscar bajar la inflación mucho más rápido, pero por otro lado que busca generar confianza más rápido para que la inversión se recupere de una forma muchísimo más veloz. Para que la economía comience a crecer necesitamos que la inversión nueva llegue y eso no va a ocurrir hasta que haya confianza en el futuro cercano de la economía. Por eso cuanto antes Milei pueda estabilizar la economía y pasar leyes y decretos que desregulen la economía y den incentivo a la inversión, menos doloroso va a ser el proceso. Esto no se necesita ahora, pero cuanto antes mejor. ¿Qué implica todo esto para nuestro dinero de inversiones? Bueno,
El primer efecto que tenemos que empezar a revisar es que hay probabilidades que el dólar este año crezca menos que la inflación. Y si esto ocurre, no va a ser una mala idea hacer inversiones que ajusten por inflación, que tendrán altas chances de crecer más que el dólar. Eso lo vamos a empezar a monitorear en nuestra cartera de la membresía argentina y pronto es posible que haremos algunas modificaciones. Esto cambia todo muy rápido. Hace unos meses te decía que hay que invertir en dólares, ahora la situación cambió y es posible que llegue el momento del peso. En segundo lugar, todo este proceso podría volver atractivo a los bancos y sobre todo cambiar la expectativa sobre el negocio de los bancos. Y como los bancos subieron mucho menos que el resto de las acciones del índice Merval, puede ser un buen sector para empezar a estar posicionado. Nosotros ya estamos viendo lentamente y gradualmente las acciones bancarias con más cariño y vamos a seguir de cerca ese sector, así que no te lo dejes. Por supuesto, todo esto va cambiando muy rápido y es clave ir monitoreándolo todas las semanas. Aquí estaremos en esta sección para ayudarte a interpretar el mercado y los movimientos y las consecuencias sobre tu dinero. Si te gustó el video, ponele me gusta, compartilo y suscríbete al canal, así no te perdés los próximos videos. Muchas gracias por estar del otro lado, te mando un abrazo y nos vemos pronto. Chao.